El derecho de la prehistoria. La mentalidad del ser humano primitivo, la costumbre indiferenciada, el derecho de la prehistoria, desarrollo de la familia hasta la historia. El derecho primitivo rigió las sociedades desde las más elementales formas de organización hasta el nacimiento de los primeros estados. El derecho primitivo se extendió desde la sedentarización de las bandas de cazadores-recolectores, cuando éstas adquirieron las técnicas necesarias para la domesticación de animales y la práctica de la agricultura, hasta el surgimiento de las primeras formas de organización estatal en Mesopotamia alrededor del año 3000 a.C. El origen del derecho. No hay consenso o acuerdo sobre el origen del derecho, cuya historia, sin duda, tiene una vieja data. Entre muchos, el célebre jurista francés Claude du Pasquier afirmó lo siguiente: con frecuencia se ha planteado la cuestión del origen histórico del derecho. Todo se ha reducido a simples suposiciones. Él planteó que el derecho es producto o resultado de la religión. Por otra parte, Heinrich Arens, 1808-1874, filósofo y jurista alemán, expresó que el derecho tiene su origen en la familia, siendo el derecho de familia el primer derecho de la humanidad. Claude du Pasquier expresó que la familia requirió de un Dios doméstico para su desarrollo y consolidación. En consecuencia, este culto es el invocado por el tratadista francés, al que no solo le atribuye el origen del derecho a la religión, sino de todas las instituciones creadas por el ser humano: familia, sociedad, ejército, etc. Es verdad que el derecho está asociado estrechamente a la religión. Si se revisan los libros sagrados, se encontrará lado a lado preceptos de origen religioso y prescripciones de naturaleza jurídica. Familia y religión como origen del derecho. En la siguiente ilustración observamos la era cuaternaria en sus diferentes épocas: Plioceno, Pleistoceno, Holoceno, que es en esta última donde vamos a encontrar el Neolítico, donde surge la agricultura, la ganadería, donde los seres humanos realizan obras en cerámica. Posteriormente, la edad de los metales, donde aparece el cobre, el bronce, el hierro. Es en este momento de la prehistoria donde surge el derecho. El primero, un derecho de familia. Como se indicara anteriormente, los científicos no establecen diferencia alguna entre las clases o especializaciones del derecho civil, penal, comercial, etc. Ellos hablan de derecho en general. Solamente Heinrich Arens en determinado momento especifica al derecho de familia como el primer derecho creado por el ser humano. El ser humano, animal político. Aristóteles señaló que por naturaleza el hombre es un animal político, es decir, sociable, que le gusta y prefiere vivir en sociedad, y a partir de que lo hizo, cerca de 7000 años antes de Cristo, periodo neolítico, etapa del Holoceno, comenzó a establecer un orden social. Sin embargo, este orden no es necesariamente también un orden jurídico, tal como lo han planteado un sinnúmero de juristas y científicos sociales, antropólogos, etnohistoriadores, etc., entre otros Rudolf von Stangler, Recasens Siches, Ángel Latorre, Segura. Con la anteriormente citada nueva visión del origen del derecho, se cuestiona sin duda alguna el planteamiento de von Savigny, que se sustentó en la locución latina, aunque falacia, de ubi societas, ubi iuris, donde hay sociedad, hay derecho.
Efectivamente, tal como lo indicamos, los estudiosos de la historia del derecho no hacen diferencia entre diferentes clases o especializaciones del derecho, civil, penal, comercial, etc. Solamente hablan de derecho en general. Indicamos que solamente Arens, este historiador, en algún momento especificó al derecho de familia como el primer derecho creado por la humanidad. Sin embargo, es oportuno indicar que el jurista y sociólogo británico Henry James Summer Maine fundamentó que el derecho penal precedió al derecho civil. El primer derecho fue el derecho natural. Hoy en día los planteamientos reduccionistas han sido al considerar que las legislaciones sumeria y hebrea fueron de marcado iusnaturalismo, pero al mismo tiempo en parte derecho positivo, civil, penal y comercial, dictado por los reyes sumerios Urnamunu, Shulgi y Hammurabi, y así también por el profeta hebreo Moisés por encargo de sus respectivos dioses, lo cual inevitablemente los hace ser un sistema jurídico natural, y al estar escritos, para nosotros, es un derecho positivo deísta. También se trató de un derecho general en cuyos códigos se encontraban inmersas y juntas las diferentes materias jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, de los cuales los antiguos no tuvieron ni idea de tal división. Derecho, un producto cultural de la evolución de la sociedad. El origen del derecho es producto de una evolución del nivel cultural de diversos pueblos en lugares y tiempos históricos diferentes. Esta idea de evolución cultural se sustenta en la primigenia idea del jurista alemán Friedrich Karl von Savigny, 1779-1861, en el sentido de que cada pueblo genera su propio derecho. El estudio del derecho en la prehistoria. La historia es una disciplina que solo se ocupa de la acción del ser humano, y el derecho es una disciplina que atiende a la vida social de este ser humano. La historia del derecho debe remontarse a la formación de la sociedad misma y en última instancia a la propia aparición del ser humano que en tiempos muy remotos la construyó. A pesar de que en dichos tiempos no se dispone de testimonios escritos, la ciencia moderna ha estudiado las gigantescas edades de la prehistoria a través de instrumentos auxiliares como la arqueología, la paleontología, la antropología y otras. Así, a través de vestigios, presagios e intuiciones, el historiador del derecho ha podido apreciar y valorar las primeras manifestaciones jurídicas en esos pasos iniciales de la vida humana. Ubicación temporal del ser humano en la prehistoria. Según los especialistas, el ser humano, tal como lo conocemos hoy, aparece en el Pleistoceno, o primer periodo de la época cuaternaria, tiempo que desde un punto de vista arqueológico corresponde al Paleolítico o Edad de la Piedra Tallada. Dentro de este, los especialistas distinguen el Paleolítico inferior o más antiguo, que concluyó aproximadamente hace 100.000 años, el Paleolítico medio, que a lo largo de 60.000 años quedó representado por el hombre de Neandertal, y el Paleolítico superior, el más próximo a nosotros de estos inmensos periodos, que dio lugar al hombre de Cro-Magnon. A partir de entonces, en el Paleolítico superior, aparece lo que llamamos el Homo sapiens, que desarrolló un arte primitivo, por ejemplo, los murales de la Cueva de Altamira en España, orientado hacia la cacería. Además, en esta fase hay testimonios que sugieren la existencia de una vida religiosa, que puede derivarse de la manera que tenía el hombre primitivo de enterrar a los muertos. Más tarde, durante la fase llamada por los especialistas el Mesolítico, alrededor de 10.000 años antes de Cristo, ya los seres humanos viven en grutas, chozas de paja y reunidos en pequeñas comunidades. Paleolítico superior, aportes del Homo sapiens. Además, en esta fase desarrollan un primitivo comercio gracias a ciertos medios de transporte como los trineos y canoas, cultivan ciertas plantas como granos y uvas y domestican animales como el perro y el caballo. Se ha pasado de la
época de la caza, a la de la agricultura, que se caracteriza por el predominio de la mujer en la comunidad, el llamado matriarcado, en que el parentesco se formaba a través de la línea materna. Esto fue debido a que la mujer, ligada a la choza por los periodos de embarazo y por el cuidado de los hijos, se ocupaba de las primitivas tareas agrícolas, mientras el hombre se dedicaba a la cacería y a largas caminatas con el fin de recolectar los alimentos. Después del intervalo mesolítico, la humanidad inicia la fase neolítica, primero en Mesopotamia, Egipto y el sur de Europa, y después en América y el norte de Europa. Derecho en las sociedades primitivas. ¿Y qué sucede con el derecho en estas sociedades primitivas? Pues bien, en el comienzo de las mismas, toda norma de conducta se presenta en forma consuetudinaria, costumbres, esto es, el uso y las costumbres repetidas en cada comunidad. Además, en forma indiferenciada, lo que quiere decir que estas costumbres indiferenciadas estaban unidas en un todo, normas religiosas, normas morales y normas de trato social, y por supuesto, normas jurídicas. Los miembros de la comunidad las acataban en un principio como un hecho mecánico sin tener una verdadera conciencia de ellas hasta que más tarde empiezan a distinguir unas y sobre todo adquieren la conciencia de que estas costumbres no se deben ni pueden vulnerar. Esto es, que hay que obedecerlas inexorablemente y que de no hacerlo serán castigados. En este momento es que nace el derecho dentro de las sociedades primitivas. Características del derecho primitivo en el Paleolítico Superior. ¿Y cuáles son sus características del derecho primitivo en esta etapa? ¿Cuáles sus instituciones? 1. Primero, la indiferenciación de la norma, al estar entremezcladas las normas jurídicas con las religiosas, las morales y las de trato social. Segundo, su carácter consuetudinario, basado en la repetición de los usos seguidos por la comunidad y que dan origen a costumbres. Tercero, su heterogeneidad o falta de uniformidad, esto es, su ámbito cerrado que se traduce en el establecimiento, según su diverso grado de desarrollo, de un derecho específico para cada comunidad. En cuanto a las instituciones, en estas sociedades primitivas se desarrolla un derecho de familia que con la finalidad de proteger el patrimonio familiar se extiende al derecho de propiedad y en forma incipiente a los derechos de obligaciones y contratos como resultado de la aparición del comercio primitivo. También surge un derecho penal, también incipiente, en la medida en que la comunidad representada por el juez o el sacerdote, en una época en que el delito aparece confundido con el pecado, pueden sancionar las conductas que resulten lesivas al grupo o tribu. En consecuencia, se puede asegurar que en esta edad primitiva existen en embrión gran parte de las instituciones jurídicas que se desarrollarán con posterioridad. 3 etapas en el origen del derecho. Solamente para fines metodológicos y pedagógicos se divide el origen del derecho en 3 etapas. Se hace con criterio estrictamente histórico-jurídico, es decir, uniendo ambos elementos en uno solo. Sin duda, ello permite un mejor análisis, estudio y comprensión del tema al tener una visión de conjunto. Sin embargo, se reconoce la dificultad que han señalado los nuevos historiadores científicos para realizar una división o periodización de la historia, dificultad que cada día es mayor por la extensión de la materia o contenidos a dividir y de la vigencia de los diversos calendarios de los pueblos, judío, musulmán, chino y otros, que tienen su propia división de la historia. Las 3 etapas en el origen del derecho serían: número 1, normas morales orales, prejurídicas, prehistóricas, prehistoria sin derecho, el derecho como producto de la religión. Número 2, normas morales jurídicas orales y escritas, derecho positivo deísta, un derecho consuetudinario e histórico. 3. Normas jurídicas
Escritas: derecho positivo, historia y derecho. Iusnaturalismo, positivismo y neo-iusnaturalismo. En cuanto a la primera etapa, normas morales orales prejurídicas prehistóricas. En esta etapa de las normas morales orales prejurídicas prehistóricas, donde hay una prehistoria sin derecho, mejor dicho, el derecho como producto de la religión, de acuerdo con la teoría del origen divino del derecho que formuló de Coulanges. Superado el principio del más fuerte, se pasa a la costumbre social del principio de reciprocidad. Primero, para términos de intercambio, que se da en la economía primitiva, donde existe el trueque, el intercambio de alimentos, por ejemplo. Posteriormente, como medida de sanción a la violación de acuerdos y de relación social totémica, se da una sanción igual al daño causado. Surge, por ejemplo, la ley del talión. Esta costumbre consuetudinaria de venganza privada toma características jurídicas en los códigos legales arcaicos de la segunda etapa, como veremos. En el segundo periodo, normas morales jurídicas orales y escritas. En este segundo periodo de las normas morales jurídicas orales y escritas, derecho positivo deísta, un derecho consuetudinario e histórico, es decir, se trata de un derecho tanto positivo como deísta, principalmente los derechos sumerio, egipcio, hebreo e indio, dando paso al derecho positivo arcaico. En este mismo periodo o etapa, ya sin intervención de Dios, encontramos los derechos tanto griego, más propiamente ateniense y espartano, como el romano, y que definitivamente se mezclan con la tercera etapa. Las etapas, como indicábamos, no debemos entenderlas como compartimentos estancos. Finalmente, mención aparte corresponde al derecho chino, que en verdad se gestó de manera independiente y autónoma, al no tener influencia de ninguno de los anteriores sistemas jurídicos mencionados. En la tercera etapa de las normas jurídicas escritas. Tercera etapa, normas jurídicas escritas, derecho positivo, historia y derecho, iusnaturalismo, positivismo y neo-iusnaturalismo. En este sentido diremos que la primera etapa, esto es, las normas morales orales prejurídicas prehistóricas, está alejada totalmente de la concepción del derecho. Vale decir, pueden ser normas religiosas, morales y hasta sociales, empero carentes de juridicidad, tal como lo indicara Rudolf von Stambler, como fue el caso de el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad, sin duda, en su evolución de costumbre social a norma jurídica, tomó la característica propiamente de prejurídica hasta que los códigos legales arcaicos, como el Código de Hammurabi, el Decálogo hebreo, etc., lo incorporaron como legislación escrita. Por ejemplo, la famosa y antiquísima Ley del Talión. Esta, para los sumerios, se traducía en igual sanción a igual daño ocasionado, y para los hebreos, ojo por ojo, diente por diente. Se aprecia evidentemente el principio de reciprocidad. Algo adicional, creemos que hubo exigencia de reciprocidad a igual esfuerzo, desplegado igual derecho, cuando la plebe exigió al Senado de Roma leyes escritas y justas para evitar los abusos de los patricios en los años 494 y 451 a.C., lo que dio lugar en la primera fecha, 494, a la creación de los tribunos de la plebe, y en la segunda, 451, a la aprobación y puesta en vigencia de la ley de las 12 tablas. Evolución del derecho prehistórico. Normas morales orales consuetudinarias. La horda.
Sin duda, la organización más primitiva de los seres humanos fue la horda, conformada por un numeroso grupo de seres salvajes, belicosos, errantes, aunque con concepto de comunidad. Por lo tanto, primer paso muy rudimentario de organización humana, aunque anárquica. El clan o gens. Luego fue el clan, gens o genos en griego, o la familia proveniente de un mismo tronco y que la cantidad de integrantes o miembros la hace grande, numerosa, es decir, padres, hijos, nietos, bisnietos y las esposas o esposos de todos ellos que se integran al clan. El vínculo principal es la sangre común, por 3 o más generaciones, según las razones y fuerza de la unión. El clan está conformado por muchas personas provenientes de un mismo tronco y creencia en un dios. Algunos clanes se constituyeron en gens al cerrarse y adoptar espíritu y conciencia aristocráticos, por ejemplo los eupátridas en Atenas, los patricios en Roma y las panacas en el Tihuantinsuyo o estado inca, etc. De ahí que, de manera concreta, podemos afirmar que la gens estaba formada por la agrupación de personas descendientes de un antepasado común, mítico o real. En consecuencia, la gens o clan fue en verdad un régimen aristocrático de grandes privilegios en Atenas y en Roma. De ahí que el Partido Popular, el sistema democrático en general, fue el gran adversario de la gens en Roma y en Atenas, y trató de eliminarla muchas veces. Ello fue difícil debido a la gran cantidad de personas que llegaron a integrar las diversas y famosas gens o grandes familias como la gens Claudia en Roma. Mientras tanto, los demás clanes posteriormente, en la medida en que aumentaban, se constituyeron en fratrías, que en su origen eran una gens madre escindida en varias gens hijas. Por eso, la unión de varias fratrías con lazos de parentesco entre sí formaba la tribu. En otras palabras, la tribu fue conformada por muchas familias, clanes o gens, bajo la dirección, conducción y poder de un rey sacerdote, un consejo de ancianos y una asamblea popular, dando lugar a la organización militar, religiosa, social, administrativa y política, y a la par, creando normas morales que se transmitieron de generación en generación, es decir, se volvieron normas consuetudinarias, empero, la mayoría carentes de contenido jurídico. El rey tenía triple potestad: potestad religiosa, militar y judicial. Posterior y gradualmente, la función judicial fue pasando al Consejo de Ancianos y finalmente al pueblo con los jurados, por ejemplo en Atenas, en Grecia. La tribu dio paso a la creación de la ciudad. En ella se afincaron las tribus confederadas, dando lugar a la creación de la nación, desarrollando un culto especial, una religión, para esta nueva organización, cuya complejidad exigió la gestación y necesidad de imponer formas de regulación y control social sumamente eficientes y eficaces, las cuales lenta y progresivamente fueron transformadas en reglas o leyes, normas jurídicas, derecho, por la religión o por la familia. Sin duda, aquí ya hablamos de sociedad, y la sociedad más perfecta creada hasta hoy por el ser humano es el Estado, y esto ya es derecho. De tal manera, la ciudad comenzaba con buenos augurios desde su creación, con su religión, con su Dios particular, con su historia, los anales, es decir, documentos escritos y auténticos llevados por el sumo sacerdote, y la gestación de su derecho, que también era propio y exclusivo para los integrantes de la ciudad, los ciudadanos o nacionales de la ciudad, y prohibido para los extranjeros. Nace la división primigenia del derecho en derecho de la ciudad, ius civitas, y derecho de los otros,
de las gentes, de los no ciudadanos o extranjeros, ius gentium. El extraño del lugar se encontraba en desventaja frente al ciudadano. Fue recién con los derechos tanto helénico como romano que se perfeccionó el ius gentium o derecho de gentes, es decir, para extranjeros, principalmente para comerciantes. Tanto en la horda como en el clan, en principio, imperó el orden del más fuerte, del más bruto físicamente, y consecuentemente se impuso la justicia directa, utilizando los propios medios dentro del ámbito de la venganza personal o privada. El primer orden jurídico apareció como consecuencia de que el primer rey sería algún guerrero victorioso que, perdonando la vida de sus enemigos, los sojuzgó reduciéndolos a la esclavitud. Después, este hombre brutal se vio en la insoslayable necesidad de buscar alianzas para compartir el poder, bien a un pariente o al adversario, miembro de otro clan gen, que pese a ser débil físicamente, tenía poderes mágicos como consecuencia de cierto control de hechos de la naturaleza, conocimiento por observación y experimentación y relativo dominio de lo natural, después de vivir muchos años solitariamente en profundas cuevas o montañas inaccesibles. Fueron estos los hechiceros o primitivos anacoretas que desarrollaron una serie de creencias mágico-religiosas. En consecuencia, los brujos, hechiceros o magos primitivos se encargaron de promover y difundir oralmente de generación en generación las primeras formas de vida, temiendo a esas creencias mágico-religiosas, panteísmo y politeísmo al comienzo, como costumbres mores, para lograr dominio e imperio sobre los demás hombres, pasando a ser manera colectiva de vida con carácter consuetudinario. En cada grupo humano había un hombre fuerte, jefe, luego rey, para defender a los demás que se cobijaban bajo su manto protector, y por otro, el brujo o hechicero, sacerdote, que imploraba a los dioses creados por la naturaleza, fenómenos físicos y fuerza, ferocidad y rapidez de movimiento de los animales, con los cuales él se comunicaba, con la finalidad de buscar y lograr protección para el jefe en particular y para el pueblo en general. Ambos personajes, el jefe y sacerdote, tenían poderes absolutos y estaban por encima de las mores o costumbres y obviamente de todos los demás integrantes del clan, gen o de la tribu. En esta etapa la religión crea al derecho. La religión y el derecho fueron creaciones de la cosmovisión de la élite sacerdotal gobernante para dominar a los demás que no tenían ningún poder. De hecho, las primeras leyes o códigos tienen origen divino. Dios entrega la ley al rey, al monarca Hammurabi su código de 1692 a.C. y al patriarca Moisés su decálogo, los 10 mandamientos, cerca del año 1400 a.C. Recordemos que el historiador Aren sostiene que la familia fue la generadora del derecho. Es aquí donde podemos buscar una integración de ambos planteamientos del origen del derecho, religioso familiar, habida cuenta de que cada familia se sustentaba en un dios familiar. El historiador de Coulanges lo afirma al precisar que estos dioses domésticos fueron solo para los eupátridas, Atenas, y los patricios, Roma, mas no así para la plebe, que no tuvo derecho a tener religión hasta las reformas sociales en sendos pueblos. Razones para el cambio en la mentalidad de la mujer y el hombre primitivos. El ser humano dejó de ser nómada, recolector y cazador, para convertirse en sedentario, agricultor y domesticador alrededor del 10º milenio antes de Cristo, esto es, en el tránsito del Mesolítico al Neolítico, específicamente en el periodo del Holoceno. Hoy está comprobado que el sedentarismo fue un hecho de cultura, un hecho social y no un hecho económico. En efecto, no fue el cultivo de los campos lo que obligó al ser humano a asentarse en un determinado lugar, sino el hecho de haber construido su propia vivienda como medida de protección, seguridad. Esto porque los primeros pobladores permanentes de la humanidad
hasta hoy conocidos y estudiados, se remontan a los 10.000 años antes de Cristo en Siria y Palestina, algunos milenios antes de los primeros intentos de la agricultura y domesticación de bestias. En otras palabras, al reducir sus desplazamientos, el ser humano se vio en la insoslayable necesidad de sembrar y cuidar a sus animales. Con este progreso material, también se logra un desarrollo espiritual que va conformando los estadios culturales del ser humano, como por ejemplo el paso del Mesolítico al Neolítico, tal como hemos afirmado. El primero, periodo prehistórico intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico, al final de la última glaciación, alrededor de entre los años 10.000 y 7.000 años antes de Cristo. El segundo, periodo prehistórico, que se desarrolló al final del Mesolítico y ya en la época geológica actual, consolidándose la condición y situación sedentaria del hombre, desarrollando un notable dominio sobre la naturaleza y hace de ella su socia, con la finalidad de subsistir mejor sobre la faz de la tierra, para lo cual siente la necesidad de vivir en sociedad. En el Neolítico, el ser humano no solo trabaja la piedra con una nueva técnica, el frotamiento, en vez de la percusión, sino también se socializa, basado en principios religiosos, culto a los muertos, Dios familiar, económicos, siembra, cultiva el campo adyacente a su casa, habitación, y cría los animales domesticados, produce bienes, tejidos y cerámica, y ve la necesidad del intercambio, del trueque, también sociales, construye su casa con relativa cercanía a otra casa, vecindad, inventa la rueda y la metalurgia, etc. Esta realidad se originó en el Próximo Oriente, aproximadamente después del 9º o 8º milenio antes de Cristo. Estamos hablando de una gran área que se extiende entre las cordilleras iraníes, el Golfo Pérsico y el inicio de las zonas desérticas de Arabia Saudí y el Sinaí, y por todo el territorio regado por los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia, zona entre ríos, y sus afluentes, incluyendo la meseta anatólica. Realidad social y económica que sin duda alguna exige y establece un orden social tal como lo plantea Aristóteles, empero no necesariamente demanda un orden jurídico, de acuerdo con la precisión del jurista alemán Rudolf von Stangler, profesor de las universidades de Leipzig, Hamburgo, Gießen, Halle y Berlín, quien afirmó: la necesidad de la vida no prueba por sí sola que el orden social haya de tener necesariamente un carácter jurídico. Dicho sea de paso, este aserto ataca de raíz al planteo de von Savigny sustentado en la falacia latina de ubi societas ubi juris, donde hay sociedad hay derecho, aserción que posteriormente va a ser repetida por muchos juristas e historiadores científicos, es decir, de la nueva historia, y consecuentemente rechazando las narraciones de la vieja historia o historia literaria escrita, obviamente por simples narradores de cuentos y fábulas. Los gestores de estos grandes movimientos y progresos van a ser los miembros de dos etnias antiguas. Una, la etnia aria o indoeuropea, indos, bactrianos, medos, persas, germanos, griegos, romanos, eslavos y celtas. Otra, la semítica, babilonios, sirios, hebreos, fenicios, cartagineses, árabes, lidios y probablemente los antiguos asirios y los antiguos egipcios. Posteriormente, rey y sacerdote harán extensivas sus facultades y excepciones a sus descendientes y allegados, creando familias privilegiadas, clanes gens, por ejemplo, los eupátridas en Atenas, patricios en Roma, en época precristiana, y las panacas en el Tihuantisuyo, en el estado inca o quechua. Finalmente, ¿qué duda cabe de que esta fue una etapa de la prehistoria de la civilización donde todo es oral, no hay escritura y asimismo no hubo atisbo alguno de elemento derecho,
De ahí la inmensa confusión que arrastramos del pasado y que se solucionó con la fácil abstracción general que hicieron los antiguos tratadistas de incluir en el derecho consuetudinario a todo lo que el ser humano elaboró intelectualmente para imponer orden. Primero se dio la costumbre de obedecer al que tiene fuerza física y luego al que tiene comunicación con los dioses y la naturaleza, dominio mágico religioso, etc. De ahí la afirmación de que la religión crea el derecho, según de Coulanges. Para el jurista español Ángel de la Torre, estas reflexiones sobre el derecho en las comunidades primitivas iluminan claramente las graves dificultades con que tropezamos al querer dar un concepto general del derecho, o sea, al querer decir qué es derecho en todas las épocas y en todas las situaciones posibles. El problema de qué debe entenderse por derecho en los pueblos primitivos es teóricamente más complicado, aunque su alcance práctico sea muy reducido. En esta imagen vemos la evolución política, social y jurídica del derecho. Vemos dentro del mundo subjetivo relaciones que tienen que ver con la etnia, la lengua, la religión, lo que tiene que ver con vínculos afectivos. Aquí encontramos, como recordarán, las hordas, los clanes o gens, y luego la formación de tribus que dan origen a las naciones. Hay elementos de carácter moral, normas morales, consuetudinarias, prejurídicas y orales. Hay una etapa de transición entre moral y derecho. Hay en esta etapa de transición normas morales jurídicas, orales y escritas, derecho positivo arcaico, y luego entramos a ya un desarrollo del derecho con normas jurídicas escritas, es decir, el derecho positivo. Tenemos aquí un mundo ya objetivo, un derecho objetivo escrito, derecho positivo, igualmente que regula las interrelaciones de conformidad con los intereses de los miembros de la sociedad. Hay sociedades que conforman ya el Estado.